Estoy dando un saludo cordialísimo a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión de Pereira y Risaralda, para invitarles a que escuchemos a una persona que estudia permanentemente el fenómeno de la pobreza extrema o pobreza multidimensional o pobreza monetaria en un territorio que, como el nuestro, Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y los municipios del departamento de Risaralda, tienen muchas dificultades, como se ha señalado desde mucho tiempo atrás por el DANE. Las cifras de los datos del DANE son contundentes en esa materia. Hay familias, inclusive en Pereira y en Dos Quebradas, que viven en condiciones de miseria extrema, o sea, que tienen problemas de alimentación y problemas de supervivencia. Con el doctor Jonier Cardona Salazar, que es un doctorado de la Universidad de Suiza, ¿cierto? De Suiza, y profesor aquí en la Universidad Libre Seccional Pereira, vamos a abordar esos temas que están relacionados con un tema crucial, con el núcleo esencial del problema, que es el desempleo. Hay una gran preocupación en este territorio, Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, por los últimos datos que se conocen que produce el Departamento Administrativo del DANE, de Estadísticas, el DANE para la zona del territorio metropolitano, del aumento del desempleo en esta parte del país, después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Jonier, de nuevo muchas gracias. Usted siempre ha sido muy cordial con nosotros cuando queremos entrar a entender el problema del desempleo en el área metropolitana. Tengo unas cifras que usted me ha ayudado a recopilar, que es un cuadro que usted elabora con frecuencia sobre el desempleo en el área metropolitana Pereira Dos Quebradas. Miremos primero el fenómeno del desempleo en el área metropolitana de estos tres municipios. Bueno, Luis, y un saludo para todos los seguidores. Cuando hablamos de área metropolitana, como usted bien lo ha dicho, desde los tres municipios, y se hace un promedio ponderado de la situación de la dinámica laboral en los tres entes territoriales. Analizando esa situación del área metropolitana, encontramos que pasamos del 10.2 al 13.6. Es decir, incrementamos casi en 3 puntos porcentuales, 4 puntos porcentuales el desempleo en el área metropolitana. Y eso está siendo generado por un aspecto que es fundamental, Luis. Lamentablemente, la industria manufacturera viene de capa caída desde hace rato en el área metropolitana. Viene de capa caída, viene destruyendo ocupaciones. Que fue la parte de la economía industrial que hizo grande y fuerte a Pereira en ciertos momentos de la historia de esta 50, 60, 70, correcto. Parte del 70, sí. Entonces, en este trimestre de medición destruyó 4.000 puestos de trabajo, Luis. A eso le sumamos que la construcción hoy tampoco tiene un lineamiento claro del orden nacional, en el sentido de que no hay claridad sobre qué es lo que quiere el gobierno con sus políticas de vivienda. Sobre todo con el tema del subsidio para la vivienda de interés social. De interés social. De lo cual hemos hablado aquí con amplitud con el doctor Víctor Baza Tafur, gerente general de Camacola en Risaralda. Sí, señor. Entonces no hay un lineamiento claro y ellos están en estos momentos bajo esa incertidumbre. Por lo tanto, lo único que están haciendo es cumplir con los contratos que venían ya o los compromisos, pero en términos de aumentar la ocupación vía de mayores proyectos no existen. De acuerdo. Entonces ahí hay una situación también que hay que tratarla y que es muy delicada. Y la actividad de comercio y reparación de vehículos, que en otrora también, Luis, era una actividad generadora de amplia ocupación, hoy no está generando ocupación en la ciudad. Y hay momentos en que tiene valores negativos. Entonces esta es otra situación de incertidumbre, de falta de credibilidad, falta de que exista un lineamiento desde el orden nacional que le permita a estos agentes, hombre, voy a actuar de esta manera porque yo ya sé que me va a pasar. En estos momentos no. En estos momentos estamos bajo la expectativa de que hay una reforma laboral ahí
que se va a dar, que no se va a dar, que sí o que la voy a sacar por decreto, que no la voy a sacar por decreto. Una reforma pensional también ahí tratándose de ajustar para tratar una reforma a la salud también y una reforma educativa también que va ahí, pero no hay nada definido, no hay nada que tenga ya claridad para que estos agentes puedan invertir y eso se traduce en estos resultados. Y en las últimas horas agreguémosle ese fenómeno condimentado con aires de corrupción y problemas de tipo de relacionamiento político del gobierno con el Congreso. ¡Qué horror! Que resultó esto ¿Eso mucho más impacta? dramático que en época anterior. ¿Eso impacta la economía? Claro, porque llena de susto a los agentes, porque no ve un manejo serio de la economía y al no ver un manejo serio de la economía, pues sencillamente ellos no van a invertir porque la economía se vuelve de alto riesgo. Entonces esa es una situación que viene no atacando el país, sino a todos estos entes territoriales y recibimos por reflejo esa falta de lineamiento, esa falta de seriedad. Luis, es que no tiene sentido que usted se siente con delegados de la oposición a conciliar el salario bajo el cual se va a comenzar a pagar pensión. El gobierno aparece con una propuesta de 3, los emisarios con una de 5 y hacen un promedio ahí aritmético irresponsable, porque eso es irresponsable, es decir, 3 más 1, 5 da 4, 5, la mitad es 2,25, lo aproximamos 2,3. Eso no se hace en un país serio. De acuerdo, eso en relación con la parte del contexto nacional. Regresemos al área metropolitana, doctor Jonier, después de esta pausa para que usted nos explique un poco el fenómeno del indicador que usted señaló hace un rato cuando muestra, y lo vamos a señalar aquí en la programación con nuestro productor Byron Mejía, para mostrar la barra donde aparece Pereira, área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, con el 13.6 de crecimiento en el desempleo, 10.2 que era en el trimestre pasado del año pasado. O sea, esto es trimestre contra trimestre. Trimestre contra trimestre. El primer trimestre del año 2023 contra el trimestre. Eso, correcto. Esa barra que ustedes están viendo ahí en la pantalla corresponde a esa cifra. O sea, tenemos un aumento de 3.1. 3.4 puntos porcentuales. Y eso significa un avance muy elevado, Luis, porque hoy desempleo. En desempleo. Hoy tenemos inclusive un valor más alto que el mismo primer trimestre del año 2020 cuando comenzó la pandemia. En ese primer trimestre del 2020 apenas tuvimos el 12.2. Hoy sin pandemia, en el mismo trimestre tenemos 13.6. Peor que en la pandemia. Peor que el inicio de la pandemia. Terrible. Entonces eso es grave. Y ese problema lo tienen que visualizar los alcaldes. En esos 3 municipios, en Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, doctor Jonier Cardona Salazar, ¿cuál de los 3 municipios aporta más a esa cifra que usted llama de valor o de aumento y yo lo llamo de deterioro, que es lo mismo proporciona, es lo mismo a la inversa en cualquier mirada que sea, hay un deterioro grande en la generación de empleo? ¿O cómo lo llamamos mejor? ¿En Luis, la generación de empleo o en la disminución del empleo que ya había? Destrucción de empleo. Destrucción de empleo porque terminan acabando con las oportunidades laborales. Lo que ya hay, lo que había, perdón. Lo que había. O sea, empresas que han tenido que salir de personal. Correcto, de manera obligada. Es decir, no aguantamos más esta situación. Primero, de incertidumbre y segundo, de estar pensando qué puede suceder con nosotros en materia de los créditos que tenemos, de las obligaciones que tenemos, cuando también la demanda se ha restringido, entonces no estamos logrando vender. El estudio que usted ha hecho al respecto, ¿qué indica? Vuelvo y le hago la pregunta para que por favor después de esta pausa nos dé una respuesta de cuáles han aportado más, si La Virginia, porcentualmente, por supuesto, un promedio, o Dos Quebradas, que es una ciudad muy industrial, más industrial que Pereira inclusive, ¿cierto? O Pereira, ¿quién ha hecho más aporte para esa destrucción de empleo después de esta pausa? Si te encuentras en el proyecto de adquirir tu vivienda propia, te invitamos a conocer nuestro portafolio de servicios. Manejamos una tasa subsidiada desde el 0.7 para el crédito hipotecario hasta un plazo de 240 meses. Y lo más importante es que tenemos una tasa subsidiada durante toda la vida del crédito. Somos tu mejor opción. Si usted observa ahí, Luis, hay 2 gráficos, uno de Pereira, área metropolitana, y otro de Pereira solo.
Sí. Como usted observa, cuando Pereira está solo, la tasa de desempleo fue mayor en este trimestre. 14.6. Ahí está la barra negra, ¿cierto? Eso, 14.6. Volvemos a lo mismo, de este trimestre que acaba de pasar frente al mismo trimestre del año pasado. 2023, sí. Entonces, si usted observa, antes por el contrario, cuando estaba unido en área metropolitana, que es la barra anterior, esos dos municipios le ayudaron a que el desempleo no fuera tan alto como área metropolitana, Increíble. pero cuando se ve sola Pereira, pasa al 14.5, se vuelve peor. Entonces, la máxima destrucción de empleo se presentó en Pereira. De 13.000 puestos de trabajo, 9.000 los puso Pereira. Ahí está el problema. ¿Y cómo se destruyó eso? Por una sencilla razón, Luis. Y lo hablábamos usted y yo en estos días, de que cuando no hay una claridad en lo que se quiere a nivel nacional y que llena de temores a los agentes, los gobernantes tienen que entrar a hacer su microgerencia. ¿Y qué es su microgerencia? Actuar con lo que no le gusta a mucha gente, que es la contratación, que no le gusta, pero que hoy es lo que tiene que hacer para que no se le suba esa tasa de desempleo, y es aumentar la contratación de personal. Para hacer pavimentación. Pavimentación, para... En las empresas como Aguas y Aguas, contratar reparación de vías. De vías. Cambiar redes, porque ahí sí que hay trabajo, perdóneme, le hago ese comentario. Pereira tiene más de 100 kilómetros de redes que se han deteriorado en los últimos 30, 40 años. Correcto. Entonces ahí hay una oportunidad de ayudarle a la tasa de empleo. Amortiguar ello. Amortiguar el desempleo y a generar empleos transitorios por lo menos. Es que mire, Luis, 9.000 puestos de trabajo que puso Pereira de pérdida equivalen más o menos a 3 puntos porcentuales de aumento. Es decir, si se hubiera tratado de ayudar con esa microgerencia, hoy tenía Pereira un 11.5%, que era el crecimiento normal que han tenido los demás ciudades en materia de esta incertidumbre que se vive. Juan Diego Cifuentes, el actual presidente de la Junta Directiva de ACOPI Centro Occidente acá en Risaralda, dice que hay un aporte sustantivo a ese desempleo del que estamos hablando, doctor Johnny Cardona, por el hecho mismo de que se iniciaron los gobiernos municipales y departamental. Entonces, no han ajustado presupuestos, están mirando a ver qué es lo que van a hacer, el plan de desarrollo. Eso... Pues mire, Luis, yo para tener claridad sobre eso, si eso es un comportamiento normal, cogí los 4 últimos gobernantes, ¿sí? Enrique Vázquez, Juan Pablo Gallo, Carlos Maya y Mauricio Salazar, para mirar si había algo en común en el comportamiento en los primeros trimestres. Ajá. Y mire lo siguiente, de Enrique Vázquez a Juan Pablo Gallo, pasó de ocupar el puesto 20 en tasa de desempleo del municipio al 11, es decir, se recuperó en ese mismo trimestre. Entre Enrique Vázquez y Juan Pablo Gallo. En el mismo primer trimestre. Cuando pasamos a Carlos Maya, el fenómeno o el problema del COVID hizo que se aumentara, pero se aumentó apenas al 12.2. Aumentó el desempleo, sí. El desempleo, o sea, pero, ya lo había dicho usted antes, ¿cierto? Pero mire que ese 12.2 es menor que hoy sin desempleo. 13.6. 13.6. Entonces, ahí es el problema de la falta de microgerencia, de atacar una situación rápidamente con empleo que de ese corte. Lo que usted está diciendo, palabras más, palabras menos, para que le pongamos los puntos a las IES, es que este alcalde, Mauricio Salazar, y el gobernador no han contratado la cantidad de Dos Quebradas, también no han contratado la población. Tienen que pellizcarse. Correcto. Ya y sacar rápidamente licitaciones y comenzar a contratar obras, para que se amortigue, que es la palabra que logre amortiguar ese aumento tan fuerte que ha tenido y logremos a un crecimiento del desempleo normal como se viene presentando en todas las demás regiones del país. Es que inclusive yo hice la comparación con Manizales y Armenia. Y Manizales, Armenia, incrementó la contratación de personal. Armenia también, pero Pereira no lo hizo. Déjeme, miremos esas cifras, esos datos después de esta pausa, por favor, para que veamos cómo se comportó Manizales y Armenia en relación con Pereira en el desempleo en el primer trimestre del año 2024 en relación con el primer trimestre del año inmediatamente anterior, 2023.
Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Nosotros vemos, por ejemplo, que la ciudad que más disminuyó en ese trimestre de análisis fue Armenia. Ahí están las barras de arriba, en las barras de arriba donde dice áreas metropolitanas, Armenia, Manizales y Pereira. AM, ¿qué quiere decir? Área metropolitana. Las áreas metropolitanas, sí señor. Y mire, Armenia no tiene área metropolitana, Armenia solo es la que se mide y usted encuentra que Armenia redujo la tasa de desempleo por el contrario. Claro, estaba en 13.2, pasa al 12.4. Claro, ¿y qué pasó con Armenia? Que Armenia, el comercio le permitió generar ocupación, pero la contratación por parte del gobernante le permitió aumentar el número de ocupados. Lo que no sucedió en Pereira. Eso está claro. Que antes, por el contrario, en Pereira ha venido decayendo esa contratación. Muy bien. ¿Y Manizales? También aumentó en la parte del sector terciario, en la parte de comercio, aumentó en 1.000 los puestos de trabajo. Sin embargo, tiene alta la tasa de desempleo en 1.8 más. La aumentó en uno, pero logró amortiguar eso con la contratación de personal. Debió haber sido más alta. Debió haber sido más alta. De no haber hecho la contratación de personal y los contratos de obra y claro. todo eso. Y bueno, ahí está la cifra de Pereira que ya ha sido analizada suficientemente por Johnny Cardona Salazar acá. Sin áreas metropolitanas, el caso de Armenia, Manizales y Pereira, doctor Johnny. Ellas no Armenia y Manizales no presentan cambio alguno. Mientras que Pereira sí pasa del 10.2 al 14.5. Sí, o sea, las ciudades medidas solas. Sola. Solo Manizales, solo Pereira y solo. ¿Qué significa? Que a Manizales, que tiene área metropolitana, a ella no lo influenció Villa María, que hace parte de su área metropolitana. Que a Armenia, como no tiene, pues ella sola sigue con lo mismo. Pero que Pereira sola, en vez de mejorar su indicador sin área metropolitana, lo empeoró. Conclusión, doctor Johnny. Conclusión que hoy hay 9.000 puestos de trabajo que se destruyeron en Pereira y que se necesita a partir de la microgerencia de los gobernantes atacarlo, porque si no lo hacemos este problema se vuelve más crónico y va a costar más en un futuro. Y uno de esos actos de microgerencia que corresponden es que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, pues como cuando uno va conduciendo, acelere un poco más los procesos. Le hunda la alpargata, como decimos todos, que hunda la alpargata, por ejemplo, en proyectos como el de la Avenida del Río, el proyecto de la Avenida Colibrí en la primera y la segunda fase, que lo saque así sea por valorización, pero que ponga a funcionar ya nuevamente la posibilidad de que se generen empleos directos e indirectos, que porque la caja registradora. Las ferreterías hoy también se están quebrando. Sí, señor. Entonces, si usted logra dinamizar todo ese proceso de contratos de obra, pues va a generar un valor agregado para los demás. Y hay unos convenios que creo que están en camino, ojalá se cristalicen, que nos lo comentaba aquí en el programa Puntos de Vista el doctor Víctor Baza Tafur, director de Camacol, en donde ante la desesperanza y el problema crítico con el gobierno nacional sobre los subsidios de vivienda que no llegan, están frenados, tienen un freno de mano terrible. El alcalde de Pereira, el alcalde de Dos Quebradas, están trabajando en coordinación con Camacol y con los constructores para desarrollar programas de vivienda locales. Eso la vivienda genera mucho empleo. Claro. Y mueve la economía de las ferreterías. Claro, mide todo el entorno que gira el proceso de desarrollo urbanístico y de construcción. Se genera, se amplía y mejora. Hay 34 sectores que se benefician con la construcción de una vivienda. Lo que necesitamos es que eso pase del discurso a la praxis, es decir, de lo que se maneja como cautivador a ser una realidad. Mejor dicho, imposible. Ahí está manifestado todo como lo manifiesta, como lo explica el doctor Johnny Cardona Salazar aquí en la sede de la Universidad Libre Seccional Pereira, en donde él oficia como profesor de economía con los conocimientos que aquí nosotros aprovechamos en el programa Punto de Vista, que es el programa de los líderes de opinión, y él es un opinador de mucha valía para todo el contexto nuestro en el territorio risaraldense. A la amable teleaudiencia, mil gracias por la sintonía y nos vemos en el próximo programa.